Vamos al libro de Efesios, estamos estudiando el libro de Efesios verso a verso y estamos ya en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, Gabriel nos guió en la lectura, así que voy a leerla de nuevo de cualquier manera. Efesios capítulo 5, versículos 18 hasta el 21. Y leo para ustedes, la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oramos. Padre, te agradecemos lo bueno, misericordioso, generoso, que siempre eres con nosotros. Y te agradecemos mayormente por Jesucristo, porque por medio de la obra completa, eficiente de Cristo en la cruz, es que hoy con toda seguridad podemos presentarnos ante tu presencia y saber que somos aceptados. Y te quiero ahora, por favor, pedir, es nuestro deseo ser más como Jesús, es nuestro deseo salir a nuestros trabajos, familias, el matrimonio, los hijos, la escuela, los vecinos, y que la gente pueda ver nuestras vidas y ver a Jesús. Y para eso necesitamos tu Espíritu Santo, Dios, que nos guíe, que tome el dominio, control, gobierno de nuestras vidas. Pido que tu palabra sea clara en nuestra mente y en nuestro corazón el día de hoy. Y también te pido, Padre, siempre pido esto, pero no es mera repetición, no es mera costumbre, pero de verdad, si alguien el día de hoy, justo aquí, en esta hora, en este lugar, no te conoce, no sabe a dónde va a ir después de morir, yo personalmente no tengo nada que decir. Mis argumentos, mis opiniones no pueden salvar a nadie, no puedo convencer a nadie de su condición espiritual, pero tu Espíritu Santo sí puede, de hecho solamente Él puede. Así que ruego que seas tú obrando en nuestros corazones y trayendo toda la gloria a Jesucristo. Y Jesús, en tu nombre oramos. Amén. El día de hoy quiero hablarles sobre el tema la llenura del Espíritu Santo, pero estamos viendo la segunda parte. Hablábamos de esto hace un par de semanas, la llenura del Espíritu Santo, y estudiábamos más a detalle Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y a manera de resumen, recordar qué es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es una experiencia mística, religiosa. Ser lleno del Espíritu Santo no es que tú fuiste a una iglesia, alguien oró por ti, alguien puso las manos sobre ti, en tu cabeza o en tus hombros, y sentiste calor y algo extraordinario y sobrenatural sucedió, que alteraron tus emociones, tu cuerpo fue impulsado y perdiste el control. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, de hecho, es lo contrario. No es perder el control, más bien es el control, pero entregado al Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es una vida controlada, dominada y gobernada por el Espíritu de Dios. Y Pablo, para que entendamos mejor, hace una comparación muy sencilla en el versículo 18 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en el vino hay disolución, hay despilfarre, hay descontrol, hay derroche. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y la comparación de Pablo es, mira, un hombre ebrio está bajo el dominio y el control del alcohol. Y entonces un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre bajo el control del Espíritu Santo. Así como uno está dominado por el vino, el otro está dominado por el Espíritu Santo. Así como el ebrio
está dominado por el alcohol y pierde todo el control. Su habla, su conducta, sus decisiones están motivadas, impulsadas y gobernadas porque el alcohol ha tomado control de él. Bueno, de alguna manera el creyente gobernado por el Espíritu Santo, entonces también su vida cambia drásticamente. Su manera de hablar, su manera de pensar, sus ambiciones, su percepción sobre el futuro, su percepción sobre las pruebas, sobre los tiempos buenos, sobre los tiempos malos, todo cambia porque alguien lo está controlando y ese es el Espíritu Santo. Pero también hablábamos por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo, porque la vida misma lo demanda. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, estábamos perdidos, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida con Cristo. Y Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso no fue resultado mío, no fue que yo me esforcé, hice buenas obras, es Dios quien vino a tu vida y a la mía y estábamos muertos. Y en esa condición su Espíritu Santo nos dio vida, nos dio vida eterna, y no cualquier clase de vida, pero una vida que ya no sigue el mismo patrón de antes. Y Pablo describe cómo vivíamos antes, y ahora Pablo describe cómo vivimos después. Si realmente Dios te ha dado vida, si realmente has sido salvo por gracia, Pablo describe ahora cómo tenemos que vivir. En el capítulo 4, solamente un resumen rápido, el capítulo 4 de Efesios dice que ahora vivimos en humildad, en mansedumbre, ahora nos soportamos unos a otros, ahora somos pacientes unos con otros. También Efesios 4 dice que Dios nos puso en un cuerpo donde ahora tenemos responsabilidad y privilegio de servirnos mutuamente. ¿Qué clase de vida es? También dice Efesios 4, ahora desechamos el enojo, la ira, el robo, toda clase de palabras corrompidas, desechamos la amargura, enojo, gritería, nos perdonamos unos a otros como Cristo nos perdonó. Después el versículo 5 sigue describiendo cómo debemos de vivir. Efesios 5 comienza diciendo que imitemos a Dios como hijos amados, que amemos como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. También dice que nos apartamos ahora de toda clase de pecados sexuales, fornicación, pornografía, lujuria, adulterio. Nuestra boca ya no se presta a palabras destructivas. Efesios 5 también dice que ahora somos luz, nos comportamos como hijos de luz. También dice Efesios 5 que ahora somos llamados a vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y nos sometemos unos a otros, como vemos en este pasaje, y no hemos llegado a esta parte, pero Efesios 5 sigue diciendo, las esposas se someten a los esposos, los padres se someten a los hijos, el esposo se entrega por completo a la esposa, habla después de los siervos, de los amos, del trabajo, y Efesios 6 habla más de la familia, y Efesios 6, la última parte, habla de una guerra seria, fuerte, en contra de las huestes espirituales de maldad. La pregunta es, ¿por qué ocupamos al Espíritu Santo? ¿Por qué ocupamos ser llenos de Él? Porque la vida cristiana lo requiere, lo exige. Porque tú y yo en nuestras propias fuerzas no podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque tú y yo en nuestra propia naturaleza no podemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Porque tú y yo en nuestras fuerzas somos muy impacientes los unos con los otros. Porque tú y yo en nuestra naturaleza todavía hay enojo, ira, gritería y todo lo que describe Efesios. La nueva vida que Dios nos ha dado requiere sí o sí el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque por nosotros mismos somos incapaces de lograrlo. Usted y yo, a menos de que seamos llenos del Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana a plenitud. Vamos constantemente a enfrentar toda clase de discrepancias, problemas, desánimos, caídas. Ser lleno del Espíritu Santo es la única manera de tener la victoria. Lo veremos en Efesios 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Cómo puedes hacerle frente, la guerra a Satanás y a los demonios en tus fuerzas? No puedes, no vas a poder jamás. Por eso ocupamos la llenura del Espíritu Santo. Pero también, ¿cómo se es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo? Hablábamos también que la Biblia no te da una lista clara, como una guía práctica de ser lleno del Espíritu Santo. No te da un tutorial de cómo ser lleno del Espíritu Santo. No te da un capítulo que diga, haz esas 10 cosas y al final serás lleno del Espíritu Santo. Pero lo que la Biblia sí nos habla son condiciones en las que el cristiano tiene que vivir.
a fin de ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo. El cristiano que quiere ser lleno del Espíritu Santo no contrista, no entristece al Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Con nuestro pecado. Con pecado que tú y yo toleramos, con pecado que tú y yo justificamos, con pecado que tú y yo escondemos, sabemos que está mal, pero nos damos ciertos permisos para practicarlo. O cuando hay pecado no confesamos y no arrepentimos, no nos causa dolor. Esa actitud hacia el pecado contrista al Espíritu Santo, y la persona que quiere ser llena del Espíritu Santo tiene que saber, ¿sigo pecando? Sí, sigo pecando. Mi mente se pierde en cosas que no debe, eso es verdad. Mi boca a veces va por palabras que no debería, eso es verdad. Pero aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo agarra el pecado y lo trae como traer un cautivo a la obediencia a Cristo. Dice Dios, perdóname, por favor, te he ofendido. Hay arrepentimiento, hay un cambio de dirección y hay confesión de pecado. También Primera de Tesalonicenses 5:19, no apagando al Espíritu Santo. Dice que no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y qué apagar al Espíritu Santo? No solamente pecado, pero desobediencia deliberada. Cuando tú y yo sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña y hacemos lo contrario. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestro dinero, con nuestro tiempo libre, con otros que no conocen a Cristo, y hacemos lo opuesto. Desobediencia apaga al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice que andemos en el Espíritu Santo. El cristiano que quiere ser lleno del Espíritu Santo camina con el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu no significa un momento en el que tú tuviste un despertar. Andar habla de un diario caminar. Habla de el que va al trabajo está pensando en la voluntad de Dios. El que va a la escuela y hace un examen es consciente de la voluntad de Dios y quiere honrarle a Él en lo que hace. El que va al trabajo y maneja dinero y paga nóminas o administra cualquier cosa, andar en el Espíritu es que tú no dejas al Espíritu Santo fuera. Aquí voy a hacer unas transacciones, pero aquí no hay espacio para Dios. Andar en el Espíritu es caminar con Él en todas las áreas de nuestra vida. Y Colosenses 3:16 también dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra mente. Quien quiere ser lleno del Espíritu Santo va a saturar su mente con la palabra de Dios y va a llevar la palabra de Dios a toda circunstancia en la vida. Dios, aquí hay una persona que me está molestando demasiado, un vecino que me irrita. ¿Qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué debo de hacer? Aquí está Dios, recibí mi quincena. ¿Qué es lo que tu palabra me enseña que debo de hacer? Dios, tengo problemas con uno de mis hijos, con mi esposa. ¿Qué es lo que tu palabra dice que debo de hacer? El cristiano que quiere ser lleno del Espíritu Santo satura su mente, no con lectura superficial de la palabra de Dios, ni con lectura intelectual profunda, pero una lectura que entiendo, proceso, llega a mi mente, llega a mi corazón y la llevo a la práctica. Su mente está llena con la palabra de Dios. ¿Qué sigue ahora en nuestro pasaje? Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué dice Pablo? Ahora Pablo va a hablar de los frutos que una vida llena del Espíritu Santo produce. ¿Cómo se ve la vida de una persona llena del Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo no se reconoce porque tenga un halo de luz alrededor de su cabeza. Digas, esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabes? No sé, su rostro tiene algo diferente. Sus ojos brillan demasiado. No. Tampoco se identifica porque habla en otras lenguas. Ese está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Es que está hablando en un idioma que nadie conoce y está diciendo cosas que no sé, está lleno del Espíritu Santo. No. ¿Cómo sabes que alguien es lleno del Espíritu Santo? ¿Porque esa persona misma lo ha dicho? Tampoco. ¿O porque hubo un evento y fue la persona que se levantó y empezó a dar vueltas como trompo y a tener manifestaciones especiales? ¿Ese es lleno del Espíritu Santo? No. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se ve la vida de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa en una persona llena del Espíritu Santo? Y Pablo lo que va a hacer en la siguiente sección, versículos 19, 20 y 21, él nos va a dar una lista simple, pero muy sustancial, muy rica,
no de requisitos. Quiero dejar en claro, Pablo no va a agregar nuevos requisitos, sino frutos de una vida llena del Espíritu Santo. El fruto visible de algo que está pasando en el interior de una persona. En los versículos 19 al 21, usted puede notar las palabras, los verbos, los participios: hablar, cantar, alabar, dar gracias, someterse. El creyente lleno del Espíritu Santo adora, agradece, se somete. Y veamos los tres de manera breve. El primer fruto de una persona llena del Espíritu Santo. El creyente lleno del Espíritu Santo primero adora. Versículo 19 de Efesios capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El primer fruto visible de una persona llena del Espíritu Santo es adoración. Pero no la clase de adoración que vemos en las iglesias el día de hoy. La palabra adoración ha perdido casi por completo su significado en nuestros días. Hay iglesias en las que hay tiempos de alabanza y adoración. No sé exactamente cuál es la diferencia. Algunos dicen, bueno, alabanza es música más emotiva, más movida, y adoración es música ya más tranquila, enfocada directamente a Dios. Hay artistas que sacan grupos de praise and worship, como alabanza y adoración. Y hay algunos líderes de alabanza. Vamos, iglesia, levántense, adoremos a Dios. Y la palabra adoración en muchos sentidos ha perdido su significado, al grado que para mucha gente adoración significa únicamente venir a la iglesia y cantar, como que si esa fuera la única manera de adorar a Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cantar es parte de adorar a Dios, pero no es la única manera. Pero vamos al texto. Un fruto del Espíritu, el primero es adoración. Y veamos nuestro pasaje en Efesios 5:19, y siempre animo a los hermanos que encierren palabras, tomen notas en su Biblia. No hay nada malo en escribir algunas notitas ahí marginales. Pero ¿qué dice el versículo 19? Vea conmigo el versículo 19, Efesios 5. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hagamos una pausa aquí. La primera marca de Pablo aquí en el versículo 19 es que el creyente habla con otros creyentes y habla con un diálogo regular. Pablo nos está pidiendo aquí, habla con los hermanos y exhórtalos, habla con los hermanos y aconséjalos o dales palabras de ánimo. De hecho, no es un diálogo regular. Los creyentes llenos del Espíritu Santo hablan entre ellos a través de cantar. A través de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero esto suena extraño. Si usted y yo lo leemos así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, suena extraño, suena hasta absurdo que en vez de platicar, cantáramos. Imagínese que termina el culto y yo voy, ¿y cómo está usted, hermano? Y usted me respondiera con una canción. Y hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, y yo voy y nos saludamos y usted empieza, santo, santo, santo. Como no hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Obviamente eso sería absurdo. Platicar cantando, dicen que los de Guadalajara hablamos cantando, ¿no? Pero no es en lo que va Pablo, ¿no? Pablo está describiendo, y eso es muy importante, hermanos. ¿De qué está hablando Pablo? Está describiendo algo que la iglesia primitiva, la iglesia en Éfeso y la primera iglesia en el libro de Hechos y la iglesia como fue avanzando, algo que ellos hacían de manera muy natural y nosotros nuestras iglesias casi lo hemos perdido por completo, y es esto: usar los cánticos para hablar las grandes verdades de la Escritura. Usar los cánticos como vehículo, como herramienta, como un medio para comunicar las grandes verdades de Dios entre los creyentes. Cuando la iglesia cantaba, en la iglesia primitiva, cantar no era como un calentamiento para el sermón. Cantar no era para preparar a la gente para recibir después la palabra de Dios. Eso es interesante también e importante. La iglesia cantaba mayormente para instruir, para hablar de Dios, para exhortar a otros. Cantar era comunicar la palabra de Dios de persona a persona.
Y veamos Colosenses 3:16. Eduardo, ¿me podrías ayudar a poner Colosenses 3:16? Este versículo es muy importante. Colosenses 3:16, si lo tiene en su Biblia, también está en la pantalla. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. ¿Y qué palabras siguen después? Enseñándoos y exhortándoos. ¿A quién? Unos a otros en toda sabiduría. Vea conmigo de nuevo. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Hay que exhortarnos, hay que enseñarnos unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo? Cantando con gracia en vuestros corazones. Le cantamos al Señor, pero al cantar expresamos a otros las grandezas de Dios. El canto llevaba en la iglesia primitiva y el canto debe de llevar el día de hoy doctrina, aliento, verdad que forma a la comunidad, no solo entretenimiento. El canto era y tiene que seguir siendo un ministerio de formación mutua en la iglesia. Cuando Pablo dice, hablando entre vosotros con cantos, con salmos, himnos y cánticos espirituales, está diciendo que el creyente lleno del Espíritu Santo usa la adoración como un medio para edificar a los demás. No canta para sí mismo, canta para Dios. Y cuando canta para Dios, ese canto fluye a los hermanos y los alienta. De hecho, otra versión de la Biblia traduce Efesios 5:19 así: anímense unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y note al final el versículo 19, en vuestros corazones, lo que significa que ese cantar no es un cantar falso, no es un cantar externo, no es un cantar vacío. Se canta desde el fondo del corazón porque uno entiende quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por mí. Y cuando cantamos desde el fondo del corazón, el canto edifica a los demás. El canto está orientado a Dios y edifica a los demás. ¿Qué es hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales? ¿Recuerdan ese precioso himno? Él me sostendrá. Cantamos. Y al cantarle al Señor, le estás diciendo a los hermanos aquí, vamos hermano Rubén, Él te sostendrá. Hermano Víctor, vamos, te ama tanto el Salvador, Él te sostendrá. Al cantarle al Señor, le estamos dando el mensaje a otros hermanos. ¿Recuerdan ese canto, solo un santo Dios? Al cantar le estamos diciendo a la congregación, ven, contempla. Ven, veamos al único, al santo, ven, juntos hay que adorar al Señor. Le estamos cantando al Señor lo grande que es Él, de la cruz, de la sangre, de su obra para redención. Estamos transmitiendo doctrina a los hermanos, estamos impartiendo ánimo a los demás. Estamos invitándoles y juntos venir al Señor. Estamos instruyendo los unos a los otros. El fruto del Espíritu Santo entonces no es cantar por cantar. Cuando venimos a la iglesia y nos ponemos de pie y cantamos ya 4 canciones y cantaremos una más adelante, no es un cantar vacío, hermanos. No es parte del programa, hay que llenarlo con 5 cantos y ya. No son 20 minutos de cantar y ya, y algunos tonos y los instrumentos. Es cantarle al Señor y al hacerlo estás edificando a los hermanos. Estás instruyendo a tus propios hijos en la doctrina de los himnos, la doctrina que hay en este canto, enfocados en Cristo. Él nos da alas cual águila, hermano, no te desanimes, hay que correr con paciencia. Animamos a los demás al cantar. John Piper dice que la adoración es el acto de hacer que Dios se vea supremamente valioso como realmente es. No es el estado emocional que la música produce, es la orientación del corazón que reconoce el valor infinito de Dios y responde a Él. El mismo versículo dice que cantamos entre nosotros, pero mayormente cantamos al Señor. El canto está dirigido a Él. Entonces un corazón lleno del Espíritu Santo es quien reconoce quién es Dios, y su corazón está tan lleno de Dios que no puede evitar expresar alabanzas a Dios. ¿Recuerdan a Pablo y Silas cuando estaban encarcelados allí en Filipos? Tienen manos y pies en el cepo, que es un trozo de madera muy incómodo. Y en esa condición, ¿recuerdan qué hacían Pablo y Silas? ¿Estaban acaso quejándose o estaban cantando los hombres? ¿Por qué cantan? Para alabar al Señor.
Y cuando cantan, los presos los oyen y dicen, ¿qué le pasa a esos hombres? ¿Están locos? ¿Qué les sucede? Están presos en una cárcel muy incómoda y cantan al Señor. ¿Ve usted cómo hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales? Damos testimonio a los hermanos, animamos a los demás y aún a los que no conocen al Señor. Salmo 96, Salmos habla muchísimo de cantar. Cantad a Jehová cántico, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Cantamos para proclamar lo grande que es Él. Salmos 47, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, Él es Dios, Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y Efesios dice, hablando, cantando, alabando al Señor. Y no piense usted, es que yo canto muy desafinado, no piense, es que no me sé muy la letra. No piense, es un momento en la iglesia, 5 cantos, listo. El canto es un corazón que admira profundamente a Dios. Es un corazón que ama la grandeza de Dios, que piensa en las grandes obras de Dios, en su salvación, y cantar es una manera de expresar esa adoración. La adoración genuina entonces edifica a los hermanos porque está genuinamente dirigida hacia Dios. La adoración que elevamos a Dios así en forma vertical hacia arriba termina también afectando hacia los lados a los hermanos. Cantamos al Señor. Pero también Pablo usa, antes de avanzar al siguiente versículo, Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y Pablo usa 3 términos diferentes: salmos, himnos, cánticos espirituales diferentes. Y aquí hay muchas opiniones divididas de teólogos. ¿Qué distinción hay entre un salmo y un himno? ¿Y a qué se refiere Pablo con cánticos espirituales? Hay mucha discrepancia aquí. Y no nos meteremos a decir qué específicamente es un salmo, un himno y un cántico espiritual, cuáles son las diferencias. No vamos a ir por ese camino el día de hoy. Creo que nos basta entender que Pablo usa 3 y lo hace intencionalmente, porque creo que Pablo quiere describir la riqueza y la diversidad que hay en adorar al Señor. No creo que Pablo tiene en su mente tratar de definir un género musical. No creo que Pablo está pensando, bueno, guitarra y piano es aceptable o no debemos de usar instrumentos. Creo que Pablo está hablando, alaba al Señor, adórale a Él, que tu adoración vaya hacia Él y bendiga y anime e instruya, forme a la congregación. Usa salmos, usa himnos, usa cánticos espirituales. Hay una riqueza en la alabanza a Dios. Pero brevemente, salmos creo que se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. Los salmos que están enfocados, los cantos que están enfocados en cantar directamente la Escritura. Hablar de cómo Dios libró a Israel de Egipto. Hablar de cómo Dios abrió el Mar Rojo. Hablar de sus grandezas. Hablar de sus misericordias. Hablar del pecado y el perdón de Dios. Salmos que son cantar directamente la Escritura. Himnos que son composiciones de alabanza dirigidas a Dios, sus atributos, su carácter. Cánticos espirituales creo que son expresiones, algunos coinciden, quizás más espontáneas y variadas de adoración, y yo no puedo definir como exactamente de qué se trata cada uno. Sé que Pablo tiene 3 diferentes y todos tienen algo en común. Todos son expresiones de un corazón cuyo objetivo principal es Dios, cuyo centro es Dios. Si es el Salmo 1 cantado, si es el himno Santo, 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 o si es un cántico, el Dios que adoramos, The Sovereign Grace, cualquiera que sea, todos tienen que apuntar únicamente a Dios y a su Hijo Jesucristo, su gloria, su obra en la cruz, su salvación y los efectos de esa salvación en nuestras vidas y la gloria completamente para Él. La diversidad de formas sirve a un solo propósito. Nuestra adoración, nuestra admiración es para el Señor y para el Señor siempre y únicamente para Él. Y no creo que Pablo está tratando de hacer una distinción bien marcada, pero si es un salmo, si es un himno, si es un cántico espiritual, cántale al Señor, adórale a Él.
Y sabe usted, si regresamos un poquito al versículo 8, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, pues cantemos, alabemos al Señor, edifiquemos a los hermanos. ¿Sabe que haciendo ese contraste, el ebrio también canta? ¿Han visto borrachos cantar? ¿Ha visto una fiesta no hace muchos días en la casa donde vivimos? Ahí cerquitas hay un salón pequeño de fiestas y era muy evidente que la gente ya estaba un poquito pasada de vino porque se oía la música, en mi cálculo era gente en sus 40s o 50s, pura música de los 80s, y la gente canta y canta y canta y gritando. ¿Sabes que en ese punto la gente ya tomó un poquito de más? Y alguien empieza y agarra el micrófono y pierde toda vergüenza. Y alguien ya tomó y ya no importa lo que digan y no importa si cantaba bien desafinado, no le importa nada. El ebrio también canta y pierde el control, se desinhibe. El que está lleno del Espíritu Santo pierde el control. No lo tiene él, lo tiene Dios, lo tiene el Espíritu Santo. Y también canta, porque entiende, pero él sí tiene un enfoque claro. Su corazón está muy definido, es el Señor que merece toda la gloria. Todo se trata de él. Qué gran Salvador es Cristo. Qué hermosa obra en la cruz. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no cantarle a él en la casa, en la congregación? ¿Cómo no pararnos juntos y alabar y hablar de mi vida es Cristo en densa oscuridad? Ahí está, ya olvidé el himno. Ahí vagué, perdido en el error. Aleluya, mi vida es Cristo. ¿Cómo no cantar? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle, porque hay un corazón lleno de él. Y la expresión es canto, y mi canto edifica a los demás, y le canto al Señor. Cuando usted canta en la congregación, ¿qué le motiva a cantar? ¿O qué le impide cantar? ¿Está mi corazón entregado a Dios cuando canto? ¿Es el Señor el objeto real de lo que yo expreso? ¿O estoy más enfocado en que estoy afinado, me oigo bien? ¿O solo estoy siguiendo el programa de la iglesia? El rey David, Salmos 43, lo expresó así: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y quiero destacar de David, el canto no fue una decisión de David. David escribió muchos salmos, pero él dijo: Dios, el Señor, Él puso un cántico en mí. Esto no fue algo que yo produje. Él lo puso en mí, fue fruto de lo que Él ha hecho en mí. No producto de mi disciplina ni de mi habilidad musical. El Señor puso esto en mí. Y es lo que Pablo describe aquí, el fruto de alguien lleno del Espíritu Santo. El Espíritu llena y tu corazón canta entonces. Segundo fruto de una persona llena del Espíritu Santo: el creyente lleno del Espíritu Santo da gracias. El versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud. Pero así como la adoración ocupa ser aclarada, también la gratitud. Porque dar gracias, hermanos, dar gracias es muy fácil en muchas circunstancias. Alguien hizo algo muy bueno por ti, es muy natural dar gracias. Un mesero te atendió muy bien, trajo todo a tiempo, todo limpio, exactamente lo que pediste y a lo mejor un poco de más. Es muy natural dar gracias. Es muy natural dar gracias a tus padres porque te compraron unas cosas, te llevaron allá, proveen todo lo que necesitas. Pues gracias, tu patrón te pagó a tiempo, en forma, te dio un poquito extra, reconoce tu trabajo. Hay circunstancias en las que es muy natural dar gracias aún para el que no conoce a Dios. Dar gracias así, cuando todo va bien, está fácil. Pero cuando Pablo habla del creyente lleno del Espíritu Santo y habla de la gratitud, Pablo añade dos palabras pequeñitas que hacen que este tipo de gratitud de la persona llena del Espíritu Santo sea una gratitud imposible, a menos de que el Espíritu Santo esté dominando tu vida. Y Pablo no dice, dad gracias, pero puede ver conmigo en el versículo 20, dando, ¿qué dice después? Siempre. Dando siempre. Gracias. ¿Y qué dice después? Por todo.
Esas dos, siempre por todo. Es allí donde ya la gratitud no es tan fácil para muchos. Es ahí donde el que no conoce a Dios, y es allí donde el creyente inmaduro no siempre va a poder dar gracias por todo. Pero Pablo pone la gratitud, esta clase de gratitud es la de alguien llena del Espíritu Santo. La persona que da gracias siempre es en todo momento, sin excepción, todo el tiempo, no solo cuando las situaciones son favorables, no solo cuando uno se siente bien, siempre. Pero también dice en todo, por todas las cosas. ¿Qué significa por todo? No ocupas una palabra griega para entender esto. Es dar gracias por todo. No solo por las bendiciones, por las cosas buenas, comida, salud, trabajo, familia, hermanos y miles de cosas que Dios nos da todos los días. Pero por todo también es dar gracias por lo que se entiende, por lo que es lógico, pero también por lo que es ilógico y por lo que no logramos entender. Por aquellas cosas que nuestra mente no puede procesar. Y cuando juntas esas dos palabras, das gracias a Dios siempre y das gracias a Dios por todo, es el fruto de alguien lleno del Espíritu Santo. No se puede dar gracias en circunstancias tan difíciles a menos de que el Espíritu Santo esté gobernando tu vida. Hay momentos en la vida, enfermedades, pérdidas, traiciones, circunstancias que no tienen explicación visible, no tienen sentido alguno. A veces parece que Dios está completamente ausente y la gratitud natural no puede con eso. No existe optimismo en el ser humano, no existe una disciplina mental, no existe filosofía humana, no existe suficiente fuerza de voluntad, grado de humanismo, terapia que alcance a dar gracias por aquellas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo puede dar gracias a Dios un matrimonio joven que perdió a su hijo recién nacido? Habían esperado alegremente y con entusiasmo el nacimiento de su bebé. Habían preparado un cuarto, lo habían pintado, tenían la cuna, tenían un nombre preparado y actividades que iban a hacer y cómo lo iban a cuidar, y el bebé solamente vive un par de horas. ¿Cómo ese matrimonio puede dar gracias a Dios por lo que acaba de suceder? ¿Cómo alguien abre un sobre con análisis médicos y lo que lee allí es cáncer, etapa 4, y no hay tratamiento ya, es demasiado tarde, en etapa terminal, y el diagnóstico es 2-3 meses de vida? ¿Cómo alguien puede tomar esas noticias y dar gracias? ¿Cómo puede John Bunyan en la cárcel, estando 12 años en la cárcel, por predicar a Cristo, le dicen, deja de predicar a Cristo, te dejamos? Él dice, no. ¿Cómo puede alguien así dar gracias? Su esposa la está librando por su propia cuenta, sus hijos están allí sin su padre, su hija Mary ciega desde el nacimiento, extrañando a su papá sin entender por qué papá no puede volver a casa, y este hombre escribiendo el progreso del peregrino y hablando de las grandezas de Dios. ¿Cómo se puede dar gracias en circunstancias así? Eso es imposible para el ser humano natural, y de hecho es demasiado difícil para el creyente maduro dar gracias a Dios siempre y dar gracias por todo. Pero Pablo dice, el creyente lleno del Espíritu Santo da gracias siempre y da gracias por todo. No porque no sienta dolor, porque el dolor es real. No porque no haya temor, hay temor y es verdad. No porque las cosas no sean graves, las cosas siguen siendo graves. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo da gracias porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ver el mundo, a ver las circunstancias desde otra perspectiva, la de Dios. Nos da la certeza de que el Padre que permite las mismas circunstancias tan duras es el mismo Padre que envió a su Hijo para salvarte. El Espíritu Santo nos ayuda a entender, es el mismo Dios que permite que esto pase, es el mismo quien me ha prometido que todas las cosas van a ayudar para bien a los que le aman, todas las cosas. El mismo que permite que ese bebé muera, el mismo que permite que Juan Bunyan esté en la cárcel, el mismo que permite que tú y yo pasemos por momentos muy, muy duros, es el mismo que fue a la cruz a pagar por tus pecados y tomar tu lugar y darte vida eterna. No te va a dejar, pero solamente el Espíritu Santo puede hacer eso claro en la mente de alguien. Te ayuda a cambiar la perspectiva y entonces alguien puede, lleno del Espíritu Santo, decir, gracias Dios. Tienes a un Job que lo pierde todo, sus hijos, sus amados hijos mueren.
¿Cómo explicas que el hombre se postre y adore a Dios y diga, desnudo salí, desnudo volveré, sea el nombre de Jehová bendito, y agradece a Dios? ¿Cómo explicas eso? Solamente alguien cuya perspectiva de Dios está siendo guiada por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice algo muy parecido. Dad gracias en todo, pero Tesalonicenses dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. La gratitud no es una virtud, es la voluntad de Dios. La gratitud es lo que Dios quiere para ti y para mí. No quiere que te resignes como ante lo misterioso. Pues no me queda de otra, pues no entiendo esto, pero pues ni modo, pues gracias Dios, así como de mala gana. No, la gratitud es la voluntad de Dios. Tampoco es optimismo forzado, como bueno, al mal tiempo buena cara, ni modo, pues ya que no es eso. Es gratitud genuina, que brota ¿de dónde? De entender quién es Dios y que lo que Él hace es lo mejor. Él no se equivoca, Él es bueno, compasivo. Pero también quisiera tomar un momento para hablar de la palabra en sí, gracias. Pablo dice, dad gracias. Y nosotros tomamos la palabra gracias de manera muy ligera. Gracias. Solo en el tráfico alguien te dejó pasar, gracias. Solo gracias suena como cortesía, buenos modales. Pues sí, alguien te dejó pasar, o alguien te hizo un favor, o alguien al panadero te atendió y le pagaste, gracias. Solo porque te sirvió unas conchas y ya. Al mesero, gracias. A tu esposa, gracias por la comida. La palabra gracias se ha reducido a solo cortesía. La palabra gracias en su original son dos palabras. Es la palabra Eucaristía, de hecho, suena extraño, pero eu significa bien o bueno, y charis, que es gracias. ¿Qué es gracias? Es reconocer la gracia bien recibida. La gratitud bíblica, la gratitud de Efesios 5:20 es entender que todo lo que yo tengo lo recibí de Dios. Entender si yo tengo un vehículo es por la pura gracia de Dios. Que si yo tengo salud el día de hoy es por la pura gracia de Dios, no algo que yo me gané, no un mérito, por eso tengo algo así. El creyente agradecido es el que genuinamente ha entendido que todo lo ha recibido, que no tienes algo porque sea tu derecho a tenerlo, tienes algo por la pura generosidad de Dios. Y eso entonces cambia todo, cómo vemos las circunstancias. Cuando tengas que estar en un hospital internado, cuando tengas necesidad económica, cuando uno de tus hijos esté enfermo, cuando pases por algún problema, entiendes, es pura gracia de Dios. Gracias Dios porque tuve 40 años de buena salud, hoy me siento mal, pero tú has sido tan generoso. Tienes una necesidad económica, pero entiendes, es pura gracia de Dios, te ha sostenido todos los días de tu vida. Gracias. Es porque entiendes, la cruz, mira el regalo tan grande que me ha dado, puedo sufrir esto sin problema. Él es tan generoso conmigo. Pero quiero también dejar algo muy importante claro en nuestras mentes, porque la palabra de Dios dice, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿A quién? No al universo, no es gracias a la vida, no es gracias al cosmos, no es gracias al karma, o no sé, gente le agradece a, no sé, a cualquier cosa. Gracias al Dios y Padre, pero ¿a través de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo deja muy claro a quién le damos gracias, a Dios, y por medio, ¿cuál es el medio para dar gracias? Por medio de Cristo. La gratitud va dirigida específicamente, claramente a una persona, y ese es Dios, y lo hacemos a través de Cristo. La gratitud, entonces, hermanos, eso es importante, es porque hay una relación con Dios. Usted y yo somos hijos, tenemos un Padre, hay una relación, y esa relación es posible a través de Jesucristo. La gratitud no es gratitud hacia la vida, gracias vida. La gratitud tiene un destinatario marcado, y ese es Dios nuestro Padre, pero
¿Por qué Pablo dice, gracias a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque hay un único medio, hay una única vía de llegar a Dios y dar gracias, y ese es Cristo. Por la relación que Cristo tiene con el Padre y por la relación que nosotros tenemos con el Padre a través de Cristo. Eso significa, hermanos, es algo muy grande, que la gratitud cristiana tiene un fundamento, una base muy, muy sólida, que ninguna circunstancia puede cambiar. Y es esta, que tú puedes perder la salud, puedes perder el trabajo, puedes perder personas que amas y seguir teniendo acceso al Padre a través de Cristo. Eso no cambia. Sigues siendo un hijo amado, sigues teniendo salvación, sigues teniendo vida eterna. El Espíritu Santo vive en ti. Eso no va a cambiar sin importar las circunstancias que pases. El día de hoy, lo he dicho antes, mientras estamos aquí, podrían estar robando tu carro o tu casa. Y puedes dar gracias a Dios porque puedes perder cosas materiales, pero aún así puedes todavía llegar al Dios, el Padre, por medio de Cristo, y eso no va a cambiar. Puede el día de hoy morir alguien a quien amas, y aún así vas a estar eternamente con Dios por la obra de Cristo. Puedes perder cosas materiales, pueden pasar cosas terribles en tu vida, pero aún así venimos a Dios a través de Jesucristo y eso no cambia. Puedo llegar mañana y resulta ser que ya no tengo empleo. Me sustituyeron con alguien que es malísimo para hacer el trabajo y no me agradecieron, pero tengo la salvación de mi alma, tengo acceso a Dios a través de Cristo. Así que las circunstancias que pasen están bajo el control de Dios. Doy gracias a Dios siempre, por todo, a Dios el Padre por medio de Cristo. Y tercero y último, el creyente lleno del Espíritu se somete. ¿Cómo puedes ver a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el fruto? La sumisión. Versículo 21. Ese versículo parece que pertenece a la siguiente sección, pero está conectado de la llenura del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Son solamente 9 palabras, un versículo muy pequeño. Puedes memorizarlo justo ahora. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy pequeño. Pero este es uno de los frutos más complejos y difíciles de asimilar. Cuando las cosas van bien, puedes adorar a Dios, puedes cantar. Puede ser que algunos disfruten cantar y el corazón está bien encaminado hacia Dios, por ahí vamos bien. Para otros, puedes agradecer porque las cosas están bien. Algunos han logrado más madurez y pueden dar gracias a Dios aún en medio de tiempos muy duros. Pero someterte unos a otros, eso es la parte complicada. Someteos, ¿qué significa la palabra someteos? Es una palabra compleja en el original. Y significa literalmente, someterse significa literalmente colocarse debajo de la orden de alguien más. Someterse es asumir voluntariamente una posición de servicio hacia otro. Someterse es voluntariamente ponerte debajo de la orden de alguien más. No es simplemente a sus órdenes, es algo real. Someterse, quiero notar algunas cosas de esta palabra, es voluntaria. Es una sumisión voluntaria. Pablo no usa una sumisión que es forzada. No usa someterse porque te conquistaron y no te queda de otra. Someteos aquí describe una elección. El que se somete porque decide hacerlo, no porque fue obligado a hacerlo. Aquel que se somete, que tiene el poder de no someterse, pero aún así elige hacerlo de todas maneras. Y el ejemplo supremo es Cristo. Filipenses 2, 6 y 7 hablan de Cristo y describen cómo Él, siendo la misma naturaleza de Dios, siendo igual a Dios, se despoja a sí mismo y se hace obediente, se hace siervo hasta la muerte y después muerte de cruz. La sumisión es voluntaria, pero también la sumisión es recíproca. Someteos, pero dice unos a otros. No es una sumisión de una sola dirección. Es una sumisión
mutua. No es que los otros se sometan y yo los someto a ellos. No es que uno sirve, uno cede y el otro es el que gana y el que domina. En la Biblia la sumisión es mutua. Cada creyente en relación con los demás, cada creyente, cada matrimonio se pone en una posición de servicio cediendo, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Filipenses 2, 3 y 4, antes de hablar del sentir que debe de haber imitando a Jesús, primero dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, viendo por el bien de los otros. Pero no solamente es una sumisión voluntaria, recíproca, pero es continua. No someterse los domingos, no es una sumisión de, bueno, hoy es el cumpleaños de mi esposo, voy a hacer lo que él pida. Hoy estoy de buenas y hoy tengo voluntad de servir a los hermanos porque hoy, no sé, viene gente de visita, voy a servirles el día de hoy. No es algo ocasional, es una sumisión continua. Hoy me someto a mi papá porque ocupo que me dé 100 pesos o que haga algo por mí. Entonces, papá, ¿qué quieres que haga? No es esa clase de sumisión. Es una sumisión continua. No es cuando te conviene o cuando el otro lo merece. Es la orientación del corazón permanente, gobernada por el Espíritu Santo. Pero también quiero que, eso es importante, someteos unos a otros. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la raíz? El temor de Dios. El temor de Dios. En el mundo uno puede someterse a otras personas por diferentes causas, por conveniencia. Alguien puede someterte a su jefe porque tu jefe prometió darte un aumento, cambiarte de posición, darte un bono. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere usted, jefe? Y ahí estás muy sumiso porque te conviene. Alguien puede someterse por miedo. No, es que esa persona me va a dominar, me va a ganar, me va a hacer algún daño. Entonces, te sometes porque no hay de otra, tienes miedo, el otro es más fuerte que tú. Alguien también puede someterse porque no tiene fuerzas para resistir. Pues ya no puedo, pues me rindo, porque se te acabaron las fuerzas. Toda esa clase de sumisiones son inestables. Si te sometes a tu jefe solamente por conveniencia, ¿qué vas a hacer el día que tu jefe ya no tenga la posición de ayudarte? Se acabó la sumisión. Si alguien se somete por miedo, por ejemplo los niños, que son abusados por un papá hostigador fuerte. ¿Qué va a pasar cuando el niño crezca y se haga más fuerte y más alto que el papá? El miedo se acabó y se voltean los papeles. ¿Cuál? El niño ya no obedece al papá. Más bien se cambian los papeles y hay mucha violencia. Cuando alguien recupera la energía, la fuerza y antes se sometía porque ya no podía más, alguien recupera fuerza y la sumisión se acabó. La sumisión de la persona llena del Espíritu Santo tiene un fundamento diferente y eso es el temor de Dios. No un miedo de Dios, no un pánico de Dios, no un terror de que Dios es malvado, sino una reverencia profunda. La conciencia de lo grande que es Dios, de lo santo que es Dios, de lo majestuoso, lo poderoso que es Dios. La conciencia de que Dios ve siempre toda circunstancia, de que Dios importa siempre, de que la manera en la que trato a los demás es una respuesta hacia Dios, no hacia las personas. Y eso cambia la manera en la que nos sometemos unos a otros. El creyente que se somete por temor a Dios no necesita que el otro en sí merezca que yo me someta o que le sirva a él. Porque la sumisión no depende del otro, depende de Dios. Para que una mujer pueda someterse a un hombre, si la base es el esposo lo merece, es muy probable que va a decir no. Yo no voy a hacer lo que diga este hombre. Y viceversa. El hijo que dice mi papá es un hombre malvado, es un hombre inconsciente, es muy duro, es muy áspero, es muy injusto, no sabe nada de mi vida. Y puede ser que algunas cosas sean ciertas. Pero si la base de someterte es, ¿lo merece él? No te vas a someter. Pero si te sometes basado en el temor a Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Qué grande, majestuoso es Él. Dios ve todo. Yo quiero agradarle a Él, entonces la sumisión cambia completamente. Y no se acaba cuando las cosas son difíciles.
porque Dios sigue siendo Dios incluso cuando todo es muy difícil. Colosenses 3, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, porque a Cristo el Señor es a quien servimos. El que sirve y sirve como para el Señor, tiene el fundamento correcto. Aquí lo estoy haciendo como para Dios, pero si mi patrón es muy duro, lo sigo haciendo como para el Señor y para su gloria. Y ese es el fruto más complejo, porque vivimos en una sociedad, hermanos, que celebra la independencia. Vivimos en una sociedad que exalta que tú conozcas y defiendas tus propios derechos. Vivimos en una sociedad que considera la sumisión como debilidad, como falta de autoestima, que considera la sumisión como algo de lo que tienes que liberarte y alejar de ti. El mensaje constante de la cultura es: primero tú, defiéndete tú, no dejes que nadie te pise. Y esa mentalidad entra a la iglesia, esa mentalidad entra a los matrimonios aquí, esa mentalidad entra en la relación padres e hijos y produce lo mismo que produce en el mundo: conflicto, división, relaciones rotas, una comunidad fracturada. Un matrimonio, una mujer que vive pensando: son mis derechos y yo soy independiente y yo puedo valerme por mí mismo. Cuando eso de afuera lo tomas y lo traes a un matrimonio creyente, vas a crear problemas. Y Pablo opone algo muy diferente al mundo, no debilidad. Y yo no quiero que nos vayamos con una idea equivocada. Pablo no está hablando de debilidad, más bien lo contrario. Fortaleza de la persona que puede ceder porque no necesita ganar. La persona que es dominada por el Espíritu Santo, y yo no voy a estar peleando. Yo no necesito demostrarle a nadie que yo soy el mejor. No necesito imponer mi voluntad y que se haga lo que yo diga porque soy tu papá y listo, cállese y obedézcame. Pablo propone esa fortaleza de que yo soy dominado por el Espíritu Santo, no me falta autoestima, pero sé bien quién es Cristo y no necesito probarle nada al mundo. No necesito imponer mi voluntad. Someteos unos a otros no es esa sumisión de ser tratado como esclavo y ser pisoteado, sino la elección intencional, la elección voluntaria, consciente, del que mira a Cristo y quiere imitarlo a Él, que era Señor de todo y se hizo siervo de todos. J.C. Ryle dice que el hombre que no puede someterse a nadie se delata a sí mismo. No es que sea fuerte, es que su yo es tan frágil que no puede soportar el peso de ceder. El creyente verdaderamente lleno del Espíritu no necesita ganar cada discusión ni tener la última palabra, porque su identidad no depende de eso. El creyente lleno del Espíritu Santo no necesita ser el que manda sobre todos y que todos se sometan a Él. Hay una sumisión voluntaria, mutua y continua, producto del Espíritu Santo gobernando la mente, el corazón y todo nuestro ser. Y este tercer fruto de la llenura del Espíritu Santo, y terminamos aquí, nos va a abrir, hermanos. Este versículo corto, sencillo, pero importante, es la puerta de entrada a lo que sigue. Porque recuerdan qué sigue: someteos los unos a otros en el temor de Dios. ¿Alguien recuerda qué sigue? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Después lo voltea: los esposos amen a sus esposas. Después, hijos, obedeced al Señor. ¿De dónde viene eso? La persona llena del Espíritu Santo tiene una relación correcta en su matrimonio, con sus hijos, la familia. Después habla de siervos y amos, el trabajo. Todo lo que sigue tiene su raíz aquí. Someteos unos a otros en el temor a Dios. El creyente es el creyente lleno del Espíritu Santo en la vida práctica. Vive sometiéndose, ¿por qué? En el temor a Dios. Sin este versículo, las esposas sometiéndose, todos son una lista de reglas nada más. Con este versículo,
Todo lo demás es el fruto natural de una vida gobernada por el Espíritu Santo, y eso es muy diferente. Un matrimonio que se gobierna porque el esposo es el esposo y porque tienes que obedecer a mamá, porque yo soy tu mamá y es lo que yo digo. Si es por nosotros mismos, solo tienes un montón de reglas. ¿Y cómo le ha ido a usted con eso? Pero si es el fruto de una vida llena del Espíritu Santo, es otra cosa muy, muy diferente. La persona gobernada por el Espíritu Santo adora, da gracias, se somete. La adoración hacia Dios influye a los hermanos. La gratitud en nuestro interior, dando siempre gracias por todo, y la sumisión hacia los demás. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te necesitamos, Dios. Gracias porque ya nos has dado tu Espíritu Santo. Ya vive dentro de nosotros desde el momento que tú nos salvaste. Ahora pido, por favor, ayúdanos a alejarnos del pecado, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a andar en el Espíritu, ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón esté llena con tu palabra y seamos llenos de tu Espíritu Santo. Y eso se haga evidente por no un cantar vacío, Dios. No se trata de cantar canciones cristianas mientras vamos manejando, pero de lo que realmente está pasando adentro, muy profundo en el corazón. Que quedamos admirados por tu grandeza, por tu obra, por tu majestad, y como resultado cantamos. Te cantamos a ti, Dios, y ese canto edifica a los hermanos. Ayúdanos también, Dios, en la gratitud. ¿Cómo nos cuesta dar gracias por cosas que no nos gustan, cosas que son contrarias a lo que esperamos, pero entendemos que la persona llena del Espíritu Santo da gracias siempre y da gracias por todo, y no es una gratitud forzada, no es una resignación, es entender que es tu voluntad, que tú tienes control, que todas las cosas ayudan para bien. Pero también, Dios, entender que la persona llena de tu Espíritu Santo es una persona que se somete voluntariamente y se somete guiado por tu Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de Jesús y con el fundamento de temor hacia ti, Dios. Me someto a otros, sirvo a otros, cedo ante otros, no porque lo merezcan, pero por temor a ti, Dios. ¿Quién eres tú? La reverencia que tú mereces. Tú estás siempre en todo lugar y lo conoces todo. Así que debemos de vivir conscientes de tu presencia y entonces someternos a otros voluntariamente. Ayúdanos, por favor, Dios. La siguiente sección también es importante. Por favor, danos entendimiento. Ayúdanos esta semana a poder glorificarte y ser más como Jesús. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.